durante las últimas décadas, el ámbito educativo se ha visto la necesidad de priorizar una enseñanza superior basada en el pensamiento crítico. En la situación actual en la que se encuentra la sociedad, con la globalización y el capitalismo que reinan en la vida de todas las personas, se hace necesario reconstruir los valores de las mismas, situando en su base la capacidad de razonamiento crítico. De este modo, se puede encontrar el perfecto equilibrio entre aquel trabajador competente en aquello que hace y además una persona socialmente responsable y con la suficiente capacidad crítica como para saber considerar si aceptar o no las normas y los valores que la sociedad le ofrece. Para conocer más acerca de este tema, nos ponemos en contacto con nuestra corresponsal Laura en la Facultad de Psicología. Hola Marta, buenos días. Estamos aquí en la Facultad de Psicología y vamos a preguntarle a los ciudadanos qué opinan sobre el pensamiento crítico. Hola, buenas tardes. ¿Qué crees que es el pensamiento crítico? ¿Pensamiento crítico? Pues pensamiento crítico. Pues yo creo que, no sé, la capacidad, ¿no?, para acomodar tu opinión sobre algo o alguien de una forma objetiva. Como que no te importa mucho lo que piense la otra persona, sino que sabes objetivamente lo que es. ¿Qué crees que es el pensamiento crítico? No sé, la capacidad de razonar sobre lo que pasa y lo que sucede. Hola, ¿qué creéis que es el pensamiento crítico? Yo puedo hablar de la etimología, que viene del verbo griego crino, que significa juzgar. De ahí hay que partir. Pues una actividad humana que consiste en poner en cuestión todas las pretendidas verdades o valoraciones, ¿no? Pensamiento crítico. Muy bien. ¿Y opináis que hay que potenciarlo o mejor no? Evidentemente, y más en la universidad que está para eso, hay que seguir No hay que dar poniendo nada. en cuestión y Mira. criticando en el sentido etimológico que ha dicho el catedrático de griego, sí, pues hay que seguir potenciándolo, no anularlo. ¿Qué crees que es el pensamiento crítico? A ver, yo creo que es la capacidad de cuestionarse las cosas y las normas. Y bueno, y que es muy importante en nuestra vida cotidiana para no convertirnos en una persona que acata las normas sin plantearse el porqué ni las situaciones donde se aplican. Muy bien. Después de haberle preguntado a una pequeña muestra de la población sobre qué creen que es el pensamiento crítico, cabe aclarar que el pensamiento crítico es la capacidad de pensar por uno mismo, que se caracteriza por ser reflexivo, dinámico, activo y está construido por el propio alumno mediante el diálogo con su profesor. Muchas gracias, Laura. A continuación vamos a introducir una presentación que nos han facilitado unas alumnas de la Facultad de Psicología, donde se muestra la aplicabilidad del pensamiento crítico a la psicología.
Por último, doy paso a mi compañera Ariana Balaguer para que os cuente qué conclusiones hemos sacado de este trabajo. Hola, muy buenos días. Una vez finalizado el trabajo, cabe destacar la necesidad de cambio tanto en la educación como en la sociedad. Actualmente vivimos en una sociedad donde tratan de conseguir homogeneizar el pensamiento de la gente para que el mercado laboral sea más fácil de digerir. Debemos destacar que llevar esto a cabo es muy difícil debido a que el mercado laboral lo que busca es a trabajadores competentes y eficaces en las tareas que realizan y se olvidan de buscar a personas reflexivas y con un pensamiento crítico reflexivo. La medida a tomar sería la toma de conciencia por parte del sistema educativo y de los profesionales de la importancia del pensamiento crítico. Una vez conseguido esto, pasaríamos a inculcar en los alumnos el pensamiento crítico a través de los profesionales formados para ello. Una vez les ha enseñado a los jóvenes a pensar, a tomar decisiones y a reflexionar por sí mismos, se conseguiría apreciar el cambio en el sistema laboral debido a la modificación del pensamiento de los propios trabajadores. De esta forma y a lo largo del tiempo se iría modificando el perfil de los trabajadores y a la vez de los propios demandantes. A consecuencia de ello, la sociedad se verá formada por ciudadanos críticos y reflexivos y no simples trabajadores con un pensamiento homogéneo y igualitario, consiguiendo llegar a alcanzar una sociedad no mecanizada y heterogénea. Por último, queríamos acabar el programa mostrándoles unas fotos que nos han mandado nuestros seguidores. Que tengan muy buenos días.